Hola, buenos días familia, espero que estéis bien, ¿qué tal? Bueno, pues esta noticia que paso a comentar ahora no ha salido en los medios occidentales oficiales, pero se produjo hace escasos días en Jerusalén. Es el hecho de que un fundamentalista israelí irrumpió, asaltó la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, la emprendió contra la efigie de Jesucristo, la desbancó, la arrojó por los suelos, la dañó, la efigie quedó lesionada y personal de la iglesia, personal de seguridad que contrata privadamente la iglesia del Santo Sepulcro, lo redujo físicamente y llamaron a la policía israelí. Mientras estaba siendo reducido físicamente, el fundamentalista israelí gritaba: no se os permite tener ídolos, no se os permite erigir estatuas como esta. Va contra el segundo mandamiento. Está expuesto que no podéis, está expuesto en Éxodo capítulo 20. Cuando se forcejeaba con él, se le cayó la kipá, se preocupó mucho por no tener la kipá donde debería tenerla, en la cabeza, la parte de la coronilla, ya sabéis, y gritó sobre todo que por favor se le restituyera la kipá que se le había caído. Bueno, entonces esta noticia sirva de aviso para los cristianos que apoyáis al Estado de Israel. ¿Por qué apoyáis al Estado de Israel? Es un Estado donde, para empezar, cualquier lectura del Nuevo Testamento está prohibida, está proscrita, si es en espacio público o es ante un público. Si no es, obviamente, en una iglesia se permite, o en la casa, en el espacio privado de uno, pero públicamente no se puede leer, no se puede debatir, no se puede comentar, no se puede exhibir y mostrar ni siquiera el Nuevo Testamento en público. Es un país donde las imprentas israelíes tienen proscrita la copia, difusión e impresión del Antiguo Testamento, donde las editoriales israelíes no pueden vender e imprimir, hacer ejemplares, hacer copias del Nuevo Testamento con fines editoriales de compraventa. Está prohibido. Si son editoriales israelíes, bueno, es un país donde a los peregrinos que van a visitar los lugares santos para el cristianismo o los turistas que hacen turismo religioso, pues sufren escupitajos, se les tira piedras, vejaciones, se les insulta, se burlan de ellos, les impiden pasar a los lugares santos. Es un país donde los misioneros que van también a Israel pues sufren lo mismo también. Bueno, donde en televisión la figura de Jesucristo es execrada, o sea, es una figura que incluso se ha visto en programas de comedia, en programas de humor por parte de humoristas israelíes que se ríen de Jesucristo, de lo que ha representado. Bueno, entonces, no sé, los que lo apoyáis como Estado, pues si sois cristianos, pensáoslo 2 o 3 veces. Los fundamentalistas israelíes dicen con honestidad y sin esconderse que para ellos es mucho mejor un musulmán que un cristiano. Un cristiano es lo último. Dicen de un musulmán que al menos es monoteísta, mientras del cristiano dicen es politeísta por la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es politeísta y es idólatra. Es idólatra que cae en pecado mortal, induce a los demás en su evangelio a caer en pecado mortal porque adora, rinde culto a Padre, Hijo, Espíritu Santo y cree en su credo en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y para ellos, pues esto es politeísmo y atenta contra, pues eso, contra el segundo mandamiento, ¿no? De la ley mosaica, de su ley mosaica: no tomarás el nombre de Dios en vano.
Entonces, el caso de esta persona ciertamente extremista, fundamentalista, que irrumpió en la iglesia, violentó y lesionó la imagen de la efigie de Jesucristo, es un caso que se pueda analizar desde el paradigma de la perturbación psicológica o simplemente del fanatismo de un caso aislado, que sería una manzana podrida o sería un garbanzo negro, tal y como puede haber en todos los colectivos y tal. ¿Es así? ¿Es analizable desde este punto de vista? Pues no, ojalá la cosa fuera tan simple. No. La realidad no es como queremos o nos gustaría que fuera, la realidad es como es y hay que decirla como es. Casos así, no todo el mundo, en esa sociedad, evidentemente, pues no todo el mundo llega a cometer tales extremos, se ha de tener una fisonomía psicológica específica para llegar tan lejos. Pero la infraestructura, digamos, la condición de posibilidad de que se lleguen a cometer actos así está en la médula del Estado de Israel mismo, del Estado de Israel como tal. O sea, es una cuestión estructural, no es una cuestión de una personalidad que ha desvariado y ha cometido esa acción. ¿Por qué? Porque en el Estado de Israel, para empezar, no hay constitución, ni escrita ni oral, tampoco consuetudinaria, así como en el Reino Unido no hay constitución escrita, pero hay una serie de normas que se han transmitido consuetudinarias y que tienen valor de ley y tal, y que fundamentan jurisprudencia. En Israel no existe tal cosa, no hay constitución oral ni hay constitución escrita, y bueno, eso es ya un defecto, por decirlo así, desde el punto de vista de las premisas fundamentales de una democracia liberal representativa. ¿Qué democracia liberal representativa tan rara, donde no hay una ley de leyes que sirva de marco limitativo y de inspiración y de directriz para la redacción de el corpus jurídico, como es una constitución? No lo hay. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay? La fuente de inspiración del corpus jurídico israelí es la Torá, y más extensamente la Torá y la Tanaj en general, o sea, la Biblia hebrea. La Torá, Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Jueces, Reyes y Apocalipsis, y su Biblia. Ciertamente se producen contradicciones entre la ley concreta, escrita, que finalmente se redacta desde el legislativo y que se aplica por parte del Poder Judicial, la judicatura, etc., y la fuente de inspiración toraica, de la Torá. ¿Por qué existen contradicciones? Bueno, pues en primer lugar por razones de la imagen que proyecta internacionalmente el Estado de Israel. No se puede permitir ser consonante entre la fuente de inspiración religiosa de las leyes y todas las leyes, porque en términos de imagen, bueno, pues eso sería muy negativo para ellos. Entonces, si por ley aplicaran hasta sus últimas consecuencias, por ejemplo, ¿no?, que la idolatría es pecado mortal, inducción a pecado mortal, y que no se permite en Israel en ninguna de sus formas, pues claro, según ellos, según su doctrina religiosa, deberían prohibir cualquier manifestación de la cristiandad en el Estado, dentro de las fronteras de Israel, y bueno, pondrían en suspenso las iglesias, cosa que no les interesa hacer. Por lo tanto, caen en alguna contradicción respecto de la relación entre la fuente de inspiración legal y la legalidad. Pero la relación es estrecha. Y eso hace que, en rigor, los extremistas, como el que irrumpió en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, no estén yendo, como se nos dice desde algunos análisis que dulcifican la
la esencia del Estado de Israel, diciendo que ha infringido y va en contra de la ley israelí y tal. No, en el fondo no, en el fondo no es adverso al espíritu de las leyes israelíes, sino lo que está pidiendo es que la aplicación legal sea consonante a la relación de fidelidad que tiene que haber por parte de la realidad jurídica hacia la fuente de inspiración religiosa, que es metajurídica, que debe gobernar los principios de la vida jurídica y de su aplicación para la ciudadanía. O sea, es decir, no está atentando contra la estructura de regulación normativa de las relaciones sociales y de la vida religiosa, de sus manifestaciones, de las libertades y de los derechos civiles en Israel. Quien entró a la Iglesia, lo que está en el fondo exigiendo, o sea, tomándose la ley por su mano, se la toma por su mano exigiendo una consonancia que a veces Israel no cumple con respecto al espíritu de sus leyes. Pero es que es así de turbio el espíritu de sus leyes, porque es mosaico, porque son los mandamientos de hace, no sé, 3.600 años, según las cronologías de la ciencia histórica y de la historia antigua más oficialista, ¿no? que deduce su cronología a partir de lo que está escrito en la Torá y tal. Hablan de Moisés situándolo como en el 1600 a.C. O sea, son mandamientos que no son 10 mandamientos, son 613, y que son 613 mandamientos que no se pueden quebrantar ni dejar de cumplir. Y bueno, y al caso aprovecho que es Semana Santa y la rememoración anual de la Pasión de Cristo, pues para recordar las hondas raíces históricas de todo este contencioso, ¿no? O sea, en su vida y en su obra, Dios Hijo, Jesucristo, ponía sobre la mesa y mostraba y demostraba que el supuesto Mesías de un pueblo elegido que fuera a regalarles una tierra en usufructo exclusivo y monopólico, pidiéndoles a cambio el sacrificio de sangre de los demás pueblos ancestrales de la región, amalequitas, askelonitas, moabitas, amorritas, etc. Ese supuesto Mesías, Jesucristo, les mostraba que es falso, que es un falso Mesías, es una falsa idea, y que si fuera realmente cierto que tal entidad y tal figura fuera a aterrizar, por decirlo así, en la Palestina romana de la época, dividida en las subprovincias, ¿no?, de Judea, Samaria y Galilea, tal Mesías es imposible que viniera de su Padre, de Dios Padre, no venía de Dios. Tal Mesías supremacista, fundamentado en ese pacto antiguo testamentario, toraico, ¿no?, brujeril, casi mágico, ¿no?, entre un Dios que pide sangre y pide la comisión de una serie de atrocidades y la repoblación jacobita de las tribus jacobeas de una tierra a cambio de cumplir con su promesa de la promisión de la tierra si se dan esas condiciones sangrientas. Pues eso venía del diablo, se lo dijo, ¿no?, y viene de la sierpe, de la serpiente. Pues vuestro padre no es el mío, dijo Dios Hijo, se lo dijo a la cara. Y obviamente por eso saduceos y fariseos lo querían matar, pero tenían un problema. En la Palestina romana de la época, los israelitas y el Sanedrín no podían hacer leyes.
y no podían dictaminar sentencia a muerte, ¿cómo influir en los romanos para lograr tal efecto de que los sentenciaran a muerte? Porque los romanos no eran partidarios de sentenciarle a muerte, lo veían como un asunto, como un asunto de controversia y de conflicto religioso en el que ellos pues no debían meterse y se lavaban las manos, ¿no? Pero como les convencieron diciéndoles la mentira de no, este hombre que se dice el Cristo, que en griego quiere decir Mesías literalmente, este hombre que se dice, que se atribuye a sí mismo ser el Cristo, se dice también que es el rey de Israel, que es el rey de los israelitas, entendiendo Israel como el pueblo descendiente de los hijos de Jacob. Y claro, ante esa disyuntiva, los romanos, pues sí que eso les hizo mella y les persuadió, ¿no?, de al final condenarlo a muerte. Porque se creyeron la falsa acusación farisaica de que Jesucristo lo que pretendía era la usurpación de un título y de un rango de carácter político, o sea, que ponía en cuestión la unidad y la cohesión política del imperio al decirse rey de los judíos. Tretas e inquinas por parte de los fariseos que eran falsas, porque Jesucristo dijo lo contrario: mi reino no es de este mundo. Y no hay paraíso terrenal, corpóreo. Paraíso es una cuestión anímica y celestial. No está geográficamente acotado a una supuesta tierra prometida. Y mi reino no es de este mundo. Eso predicó. Pero lo tergiversaron para persuadir a los romanos de que estaba cuestionando la autoridad política imperial sobre esa porción de territorio, al decirse supuestamente rey de los judíos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya... espero que os haya instruido, os haya dado que pensar y que reflexionar. Ya sabéis, pues suscribiros al canal, dadle al like y compartir el vídeo, difundidlo, dad a conocer el canal. Podéis comprar mi libro si queréis, Siria de acero, trigo y humanidad, Siria de acero, trigo y humanidad. Me escribís al correo vdvendidos@gmail.com, vdvendidos@gmail.com, y concretamos pues cómo os lo envío a domicilio, con gastos incluidos, corren de mi cuenta los gastos, y el importe del libro total os sale a 20 euros. Si queréis me escribís un comentario en este mismo vídeo o a pie de la sección de comentarios de otros vídeos, y a partir de ahí hablamos y concretamos un envío. Vale, un abrazo, saludos. Siria vencerá, la humanidad vencerá, viva Cristo Rey, hasta siempre.